Vamos. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión de las conferencias internacionales con, en esta ocasión, ayer estuvimos con Sergio Rufo, que me acaba de decir que no va a poder estar presente, pero seguro estará en la próxima, porque él tenía deseos también de participar. Él fue el expositor el día de ayer. Y hoy estamos para beneplácito mío y de la feria, y espero también que de los amigos que participan, con un escritor, periodista de larga trayectoria, que se llama Daniel F. Koch. Les cuento brevemente su reseña. Escritor, editor en Moa Dencroft Ediciones, periodista cultural con programas en FM Ciudadela, CX30, Difusora Soriano y Canal TV, entre otros programas. Canal 11 TV. Autor de varios libros publicados en Uruguay en diferentes géneros, como ensayo, poesía, cuentos. También ha incursionado en la música, formando parte del proyecto Raigal, donde ha compuesto canciones a distintos escritores uruguayos. Así que los dejo con él y estaré yo dando paso a los amigos que vayan ingresando. Adelante, Daniel. Muy bien, Ricardo. Bueno, muy gracias por la presentación. Es una alegría volver a estar contigo nuevamente en una charla virtual, pero también recuerdo que nosotros nos conocimos personalmente en un viaje a Perú y donde me entrevistaste en repetidas ocasiones y, bueno, tuvimos un encuentro fantástico ya hace algunos años. Hoy como que continuamos la charla que había quedado pendiente del encuentro anterior sobre la IA. Y bueno, nos preguntamos, porque esto es un tema que cambia día a día, ¿no? Si debemos tenerle temor o debemos tenerle respeto. O sea, nos enfrentamos a un escenario que avanza así, vertiginosamente y que cambia. Mientras estamos hablando, seguramente esto está cambiando. Yo creo que uno de los tantos puntos en el debate es si la inteligencia artificial reconoce o no sus errores. Si los reconoce y lo que sería más dramático, si los corrige. ¿Ah? O sea, no lo sabemos exactamente, pero es muy probable que lo haga. Si no lo está haciendo, que lo haga a mediano plazo. Porque la ciencia realmente está mucho más avanzada de lo que conocemos y eso es algo que ha ocurrido siempre. Siempre la ciencia está entre 30, 40 y a veces hasta 50 años adelantada al presente en el que vivimos. Y sí, esto nos preocupa, nos preocupa. Eh, Esto que mencioné recién, si el programa, ¿no? Si determinados programas se dan cuenta de lo que se está realizando es correcto o no es correcto de acuerdo a los estándares de vida, la cultura, porque hay que ver que cada lugar presenta sus propias características, ¿no? Se da cuenta o no y si los corrige, si sabe, reconoce la perspectiva con la que se ha elaborado algo. Esto es un tema difícil de determinarlo en este momento, ¿no? Por eso veníamos hablando si reconoció o no sus errores. Pero si lo hiciera, ¿no? Y creo que en algún momento puede llegar a hacerlo, esto va a representar un gran salto en la ciencia y un gran salto también cognitivo para ambas partes, tanto para el ser humano como para la propia inteligencia artificial, ¿no? Eh, Porque el ser humano puede ser políticamente incorrecto, el ser humano, pero no sabemos si la máquina lo puede llegar a hacer en este momento. Porque el ser humano sí sabe el alcance de las palabras, sabe el alcance de las propuestas, sabe si está escribiendo algo, sabe el alcance y sabe a qué público va dirigido específicamente, ¿verdad? Y no le importa, porque realmente si tiene como objetivo tocar un tema de la forma en que entiende que debe ser tocado
dejando de lado todo prejuicio o todo dogma o dejado la corrección política. Entonces, el ser humano sí tiene intención. No sabemos si lo va a hacer la inteligencia, el programa lo van a hacer en un futuro. Entonces la pregunta, o una de las preguntas es, eh, ¿lo sabe el programa antes de hacerlo? ¿O lo sabrá algún día? Ese es un punto de reflexión, ¿no? Hoy el humano es el que carga los datos, el que ejecuta la orden final, ¿no? Y la otra pregunta que me viene es la siguiente. Mañana, si lo hace el programa, ¿lo hará? O sea, ¿cumplirá todo el círculo de la inteligencia artificial? O sea, ¿se despertará mañana la inteligencia artificial, por decirlo de una forma humana? ¿Se va a despertar un día, una mañana, y va a decir, bien, hoy voy a escribir un ensayo sobre una mutación de un virus que se está estudiando porque calculo que en 20 o 30 años, esto haciendo una proyección, va a tener un efecto de tal o de cual manera sobre la sociedad, ¿no? O sea, ¿será la inteligencia artificial capaz de hacer todo ese razonamiento, toda esa preocupación? Porque sí, porque eso es lo que hacen los humanos, ¿verdad? Los humanos nos preocupamos por nuestro bienestar y nos cuidamos. Y así es que vamos trabajando, para el bien y para el mal, pero lo hacemos con esa intención. Por eso me pregunto si un programa mañana lo va a hacer o no. Hoy los humanos utilizamos otros trabajos para referirnos a algo, hacemos las consultas, estudiamos, hacemos adaptaciones, hacemos citas de otras investigaciones, eso en cualquier proyecto que uno haga, ¿no? Pero, claro, la inteligencia artificial hoy, ante cualquier pregunta que le podamos hacer, lo hace en segundos. Hace todo ese procedimiento en segundos y lo elabora. Pero no olvidemos que la inteligencia artificial lo que está haciendo es recurrir a una base de datos que ya fueron cargados, sobre temas que ya fueron investigados, desarrollados, sobre los que ya hay antecedentes, hechos por humanos, no por inteligencia artificial. Por lo menos hasta este presente. ¿Ah? Quizás sí, en un futuro el programa sea quien diseñe todo para el humano, y aquí se abre otro paradigma. O sea, ¿el programa será alguna vez autosuficiente y con un criterio capaz de valorar auténticamente todo por y para el ser humano? O sea, en síntesis, ¿la inteligencia artificial sabrá cuándo está siendo políticamente incorrecta o no? O sea, aquí está ese juego que nos preocupa porque no sabemos, digo, ¿cuál es la moral? El ser humano sí conoce y reconoce la moral y el respeto para con los demás. O sea, tiene su escala de valores, ¿verdad? O sea, la inteligencia artificial se le puede cargar todos estos temas y sobre eso, bueno, elaborar las propuestas. Pero nos queda esa ventana sobre si lo hace directamente y sin que nadie ejecute una orden por sí sola, ¿no? O sea, la inteligencia artificial va a reconocer o no si hace algo con mala intención y que no sea en beneficio del ser humano, porque en definitiva está creada, o en este momento se crea, como una herramienta para ayudarnos. Entonces, la otra gran pregunta, ¿estamos predestinados a, a entendernos con la inteligencia artificial? ¿Estamos predestinados a eliminarnos a través de la inteligencia artificial? ¿Estamos predestinados a ser eliminados por la inteligencia artificial? Miren, yo creo que todos estos miedos o temores ya se han vivido antes, porque podemos poner varios ejemplos, ¿no? Si nos remontamos al 1900, cuando un emprendedor como se les conoce hoy, lo era entonces, en 1900, un tal Henry Ford, ¿verdad? Intentaba reunir a un grupo de inversionistas
para que le financiaran la fabricación de autos en serie, ¿verdad? O sea, vamos a ponernos en ese contexto. Principios de 1900. La gente se desplazaba en carruaje, se desplazaba a caballo. Cuando recorría grandes distancias, sí lo hacía en ferrocarril. Habían máquinas a vapor, claro que las había. Pero Henry Ford fue más allá de eso. Entonces buscaba el financiamiento para un vehículo para transportar personas y que fuera individual. Ahora bien, todo eso surge porque Henry Ford, y ojo, vamos a aclarar que Henry Ford venía de una familia muy humilde, muy humilde. Cuando era joven o adolescente se ganaba la vida reparando relojes mecánicos, ¿verdad? Este, y había visto una vez al costado de un camino una máquina a vapor que tenía una utilidad agrícola, pero no dejaba de ser un prototipo, no era una máquina que fuera en serie, que todos la tuvieran, no, era algo rudimentario para entonces también, que se utilizaba y era eficiente. A él eso le llamó la atención y a raíz de eso él se pone a buscar trabajo, porque entonces tampoco era ingeniero ni estudió ingeniería, se puso a trabajar en lugares donde se fabricaban máquinas, porque ella era muy hábil reparando relojes, ¿no? Les cuento esta historia porque es una cadena de lo que fue la inteligencia de este emprendedor, que en algún momento se le ocurrió poder hacer vehículos para el transporte individual. Pero esto no era sencillo, y esto también presentó miedos. Porque, a ver, yo les pregunto a ustedes, en 1900, si a ustedes se les ocurrió una idea así, iban a tratar de convencer a un inversor que pusiera plata para algo que no existía, que no tenía sentido ninguno, que la gente ya estaba cómoda desplazándose a caballo o en carruajes o en tren en larga distancia. A ver, un vehículo para venderlo, porque él lo vendía como que era el transporte del futuro. En definitiva, había un montón de problemas a solucionar antes, porque una cosa era inventar o hacer el vehículo personal, pero ese vehículo personal, ¿quién lo manejaba? O sea, al comienzo de todo esto, o sea, después que Henry Ford hizo el salto, se necesitaba que el vehículo lo manejaba un experto, un piloto. Tenía que haber un mecánico, o sea, tenías que tener el vehículo, tenías que tener al mecánico que rompía, tenía que haber un lugar donde ir a comprar los repuestos. Y no estaban diseñados para un vehículo. También tenían fallas mecánicas. Había cantidad de accidentes porque fallaban los frenos, porque, bueno, no había cinturón de seguridad, no había un reglamento. O sea, era todo muy rudimentario al comienzo. Al comienzo, después de que Ford consiguió los inversionistas. Toda esta historia es porque todo esto también presentó miedo. O sea, miedo al inversionista que no le interesaba poner un peso, ¿verdad? Dinero, en algo que era incierto, que nunca había visto y era difícil de imaginar. Cuando eso comenzó y se vencieron los miedos, ¿verdad? Después fue muy rápido, porque ya en el 20 y pico, en el 30, bueno, ni hablar en el 40, ya los autos estaban por todas partes. O sea, fue muy rápido. Pero al comienzo hubo mucho temor porque no se sabía eh, si realmente eso era funcional o no. Y esas cosas, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, cuando se inventó la imprenta, cuando se inventó la imprenta, los libros, por lo primero que se imprimieron fueron las Biblias, ¿verdad? O sea, los libros religiosos hasta ese entonces estaban en manos de, bueno, de los centros religiosos de todas las religiones, ¿verdad? En manos de los sacerdotes, en manos de los curas, o sea, de quienes tenían la palabra sagrada y no en manos de cualquiera. O sea, la gente iba a las iglesias, iba, no sé, o a las sinagogas o iba a las mezquitas, y iba a donde estaba el referente religioso para tener la reunión
sagrada y escuchar la palabra divina, ¿verdad? Pero no estaba en manos de todos, porque además la gente en su mayoría. Y eso sin duda también presentó temores. O sea, la humanidad siempre estuvo con temores y hoy también los tenemos. Eh, yo creo que imaginarse que la inteligencia artificial, como se dice, va a terminar destruyendo al humano, como también lo vemos en cantidad hoy de películas de ciencia ficción, como ya lo vimos en los años 80 con la película Terminator, que, bueno, así, está en la fantasía popular, está en ese imaginario colectivo, todos estos miedos. Y cuando vemos lo que la inteligencia artificial puede llegar a hacer, o lo que el ser humano puede llegar a hacer con la inteligencia artificial, nos da un poco de temor, nos da un poco de temor. Pero eso pasa con todo, pasa también con el manejo de la energía nuclear. O sea, la energía nuclear es la energía más limpia que se conoce, eh, digo, tiene un montón de beneficios, muchísimos beneficios, pero también es peligrosa. O sea, sin el cuidado adecuado, es peligrosa. Si utilizamos la energía nuclear para fines bélicos, es muy peligrosa. O sea, siempre el peligro está presente porque ¿Qué puesto? creo que lo más peligroso es el ser humano. Entonces, ese es el problema. Cuando vemos, por ejemplo, que se utiliza el chat GPT para construir textos, entonces nos preocupa porque con breves datos se puede elaborar un poema, una canción, un cuento, un relato breve, no una novela. No obstante, ha bajado mucho el consumo de chat GPT. ¿Allí culmina tu exposición, Daniel, o todavía sigues? Bueno, ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Creí que se había cortado. No, no, yo más estoy por culminar. Ya. Eh, Yo lo que pregunto es, ustedes saben que, por ejemplo, que el uso de- del del chat GPT para trabajar. No para producir textos y hablar de experiencias, y tengo una muy reciente que si quieren después se las cuento, pero, pero ha presentado dificultades. Por ahora tiene muchas dificultades, ¿no? Entonces, si nos preguntamos si esto es el fin, yo creo que no. Yo creo que primero que no es el fin, sino que es el comienzo de una época nueva que va a avanzar, que va a mejorar, que nos tenemos que adaptar, que, que- que cada vez más sofisticada. Sí, se van a perder puestos de trabajo. Bueno, pasó con la revolución industrial, se perdieron muchísimos puestos de trabajo, pero también se reconvirtieron. O sea, creo que la población se tiene que ir adaptando, se tiene que ir capacitando, los gobiernos tienen que ir generando otras fuentes de trabajo, calificar en otras áreas, pero es todo un proceso, ¿verdad? Es todo un proceso de reconversión de la humanidad, porque vamos camino a eso. Que la gente va a tener que ser cada vez más instruida y va a tener que serlo, porque si no, realmente no va a haber espacio para todos. Es un momento nuevo, no hemos pasado por esta situación, pero tenemos que ser conscientes que para ese lugar se va. Este, entonces, ¿el futuro es incierto? Sí, es incierto, pero yo creo que el ser humano va a tener que convivir con lo que ya se está creando y no tenerle miedo, sino que va a haber que prepararse. Ya. Bueno, ahí sí culmina tu exposición, Daniel. Hola. Bueno, no,
No sé, creo que por acá o por acá. Podríamos seguir, pero creo que... no. Ya, sí, porque, a ver, corto la transmisión un momento y hablamos brevemente por interno, ¿sí?